Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Qué bueno estar aquí para participar de este estudio acerca de la fe. Hemos venido hablando acerca de este tema tan importante de la fe y hemos avanzado ya bastante. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la victoria sobre el mundo en muchas facetas. Hemos hablado de la ansiedad, del aburrimiento, la depresión, el descontento, los temores, la culpa, la soledad y otro poco de cosas que existen. Podemos mencionar tal vez el estrés, que es una enfermedad que ha golpeado y golpea mucho a la sociedad en estos tiempos. La falta de tranquilidad en millones de almas, la falta de seguridad en sus corazones. Todo eso ocurre porque no hay confianza en Dios, porque no hay fe. No hay fe en el Señor y sin fe, pues definitivamente las cosas del mundo lo entierran a uno, lo destruyen, le hacen daño, no lo dejan surgir. Decíamos que todo esto que pasa aquí se puede resumir en la palabra pecado, porque el pecado en sí es el que ha traído al mundo todo este tipo de cosas. Todo el miedo, la falta de felicidad. Por ejemplo, la felicidad es algo importante y Dios quiere que seamos felices, pero el mundo nos ofrece una felicidad engañosa basada en placeres y cosas de la carne, pecados. Y esa felicidad en sí es mala porque no, a lo último no te da felicidad, te da culpa, te da muerte, te da descontento, te da dolor, te da pérdida. Entonces no sirve. Y eso es producto del pecado. Cantidades de personas sufren, o en muchas ocasiones sufrimos, y sufrimos por nuestros actos. Nuestros actos dan una consecuencia y eso trae en ocasiones cierto tipo de cosas a nivel emocional o espiritual que terminan por hacer añicos nuestra vida. Aún ahí, aún en ese campo o aún en eso, la fe es la que le puede librar, la que le puede ayudar a levantarse de ahí. A través de la fe es que hemos llegado al cristianismo. La fe es don de Dios y a través de la fe que Él nos ha regalado, porque nos ha predicado para que creamos, pues llegamos a estar en Cristo y salimos de un gran problema, de muchísimo descontento y de muchísimo dolor, por ejemplo. Permítanme decirlo como salir de una enredadera, salir de un lugar donde uno estaba enredado en miles de cosas que por A o por B o de alguna manera le tenían a uno preso. Pero la fe te llevó a la obediencia y te mantiene en ella. La fe es capaz de ayudarte y de bendecirte para que Dios te guarda, y Dios te guarda porque por fe te mantienes obedeciéndole. Por fe te mantienes en los límites que Dios ha establecido que te mantengas para que seas guardado. Podemos decir que la fe establece entonces unos linderos por los cuales uno camina. Cuando uno no tiene fe, ni siquiera conoce eso. Uno simplemente anda como por donde no hay ningún camino ni ningún lindero, sino que uno se mete por cualquier lado. No importa los caminos del mundo. Cuando uno llega a la fe le traza una ruta a seguir. Y al ponerse en la ruta, es como cuando usted se pone en una carretera que te va a llevar a la ciudad o al lugar donde quieres ir. Tienes que ponerte en el camino. A veces estamos en la ciudad y sabemos que para ir a cierto lugar nos toca salir de la ciudad y buscar la entrada o la salida de la ciudad por la carretera que nos lleva a tal cual parte que queremos llegar. Es la misma idea con la fe.
Cuando Dios nos enseña de la fe, nos está enrutando por el camino que lleva a la vida eterna. El camino que lleva a la vida eterna tiene sus señales, digamos así, sus avisos, como por aquí no, por allá tampoco, sigue derecho, sigue a Jesucristo. Y para seguir a Jesucristo hay que tener fe. No hay otra manera, si no, uno definitivamente no va a seguir al Señor, porque sin fe, lo hemos estudiado en Hebreos 11:6, no se puede agradar al Señor. Y no se puede porque sin fe uno no hace lo que Dios le dice que haga. Sin fe es complicadísimo reunirse. Sin fe uno no va a la reunión. Así el local lo tenga enseguida de la casa, o así vivas ahí en el local donde la iglesia se reúne. Tú no te reúnes, tú te vas temprano, te vas para el Parque Bolívar a tomar tinto allá, pero a la reunión no llegas. El problema no es de distancia, el problema no es de no sé dónde está la congregación. El problema es que no tengo la fe para venir a adorar al Señor. Ese es el problema. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. A través de la fe que tú tienes, eres guardado. Por aquello que tú estás creyendo, eres guardado. Porque lo que crees es lo que estás haciendo. Estás obedeciendo por la fe a los mandamientos de Dios. Te estás manteniendo en ellos. Y eso hace que estés guardado porque estás haciendo aquello que Dios te dice. Te estás manteniendo en los linderos que Dios te está trazando, en el camino que Dios te está trazando, que es a través de la fe. Como cuando el apóstol Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en los límites que la fe me dice, en la manera, en las señales que la fe me dice, en la doctrina de Cristo, es la manera. La fe verdadera es tan potente, la fe verdadera es tan importante que es capaz de salvar el alma de uno. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hemos venido leyendo a Primera de Juan 5:4, Primera de Juan 5:4 y 5, donde dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Señor? Noten la idea, vencer al mundo. Y ya hablamos de a qué se refiere vencer al mundo. Vencer el pecado, vencer los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, vencer todo este tipo de cosas de tipo emocional o de problemas espirituales que suelen pasar en los seres humanos. ¿Cómo vencer todo eso? ¿Cómo vencer al maligno? ¿Cómo llegar a la salvación? ¿Cómo poder terminar la carrera? Guardando la fe, manteniéndote en los parámetros que Dios te instruye a través de la fe, que Dios te dice que hagas esto y tú lo haces. Dios te está guardando, tú estás guardado porque estás en los límites que Dios tiene establecidos para ti. Ese es el camino cristiano, mantenerse en los límites que el Señor Jesús ha trazado a través de sus enseñanzas. El fin, ¿cuál es el propósito de esta fe? Que obtengas la salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de las almas. ¿Para qué Dios quiere que tengas fe? Para que salves tu alma. ¿Por qué Dios quiere que tengas fe? Porque sin fe no te salvarás, porque no harás nada de lo que Dios dice que hagas, porque no vas a obedecer si no le crees. Y ahí hay un punto interesante. Hay gente que acepta la existencia de Dios, que cree que Dios existe, pero no cree en lo que Dios dice. Ese tipo de fe no sirve. Ese tipo de fe es la que el Señor menciona en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para que la fe sea completa,
viva, eficaz para la salvación de uno, no basta con reconocer la existencia del Señor. Hay que obedecerle. Son necesarias las dos partes. Si tienes la parte de yo creo en Dios, yo tengo mucha fe en Dios, pero te falta la parte de obedecerle a Dios, tu fe no te sirve, aunque reconoces algo que es cierto, que Dios existe, que Dios es verdadero, que Dios es bueno, todo lo que quieras con eso. Pero si la fe que tienes no es sino para decir, incluso para defender la existencia de Dios, es decir, nadie te puede tachar de ateo. Pero si te falta la otra parte, en sí eres un ateo. En algún grado. Porque no le crees a la palabra de Dios. La palabra ateo significa sin Dios. Y la explicación de esa palabra tiene que ver con que no se acepta la existencia de Dios, pero tampoco se acepta lo que Dios dice, porque quien acepta que Dios existe debe aceptar lo que Dios dice también. Es decir, hay que aceptar a Dios y hay que aceptar su palabra, pero no se puede aceptar a Dios y dejar sus palabras. Ah, no, eso sí no me interesa a mí la Biblia no me interesa. Pues eso es decirle a Dios que no le interesas porque es la palabra de Dios. La fe tiene que ser en Dios y en lo que Dios dice. Cuando la fe es así, entonces uno hace lo que Dios le dice a uno. Por ejemplo, que confíe, lo que dice, y lo leíamos la semana pasada, en el Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Cuál es la obra de la fe en ese versículo? No estar afanoso, orar, poner las necesidades en las manos de Dios y dar gracias. La acción, la actuación de la fe verdadera en ese pasaje, permítanme lo busco. La actuación verdadera en ese pasaje se ve en lo siguiente. Creo que por lo menos hay tres cosas que la fe verdadera hace basados en ese pasaje. Una, no está uno afanoso, es decir, no está desesperado o ansioso. Ora, sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Es capaz de orar y es capaz de rogar. Ahí dice, en toda oración y ruego. Orar y rogarle a Dios. Y luego dice, con acción de gracias. Ahí hay tres cosas que solamente una persona con fe es capaz de hacer. Confiar al grado de no llegar a la desesperación. Por nada está usted afanoso. Que se cayó el cielo y la tierra. Yo espero de Dios los cielos y la tierra nueva. Yo sé que esto se iba a caer tarde o temprano, así que no hay nada raro en que se caiga. Que llegó la pandemia, que llegó, no sé, algún problema. Eso no es raro. La tierra siempre ha vivido así. Esta no es la primera pandemia en el mundo y quizás no sea la última. Dios lo sabe. Pero ninguna pandemia sorprende al que tiene fe. Yo no sabía que venía la pandemia, pero cuando llega y yo tengo fe, eso lleva a la desesperación, porque yo confío en Dios, que está por encima de la pandemia. Entonces hago lo que dice acá. Tengo esta dificultad por culpa de la pandemia. Puedo orar, puedo rogar, y en medio de la pandemia le puedo dar gracias a Dios, aún en medio de la pandemia. Tres acciones de una persona de fe ahí, en ese versículo. Así es como Dios te guarda. Como crees, evitas el estar desesperado porque confías en Dios.
no es porque no existe el problema, no es porque no existe la pandemia, no es porque no existe el cáncer, o no es porque no hay problemas económicos, no es porque no hay dificultades en la vida. De todas hay. Pero el Señor dijo así: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Note la palabra confiad. Es casi la misma idea de tened fe. O como cuando en Juan dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Tenéis fe en Dios? Tened fe también en mí, dijo el Señor Jesús. Ahí está la idea. No se turbe. No se turbe su corazón. No deje que nada lo turbe. Es como cuando aquel del que habló Jesús en Mateo, cuando dice de aquel que edifica su casa sobre la roca. Y ahí dice, vino la lluvia y soplaron los vientos y la casa no se cayó. No se cayó. La casa de ahí es usted es la persona, usted es el que tiene la roca es Cristo y usted está sustentado, arraigado, su casa está en la cima, como la casa esa que hay en el Peñol allá en la piedra que hay arriba, que uno ve eso de ahí no se cae, en semejante roca. Si hay algo seguro, yo creo que es esa casa que hay allá en la roca del Peñol, que yo creo que ustedes conocen y los que no, pueden mirar por Google el Peñol en Guatapé y allá arriba en esa roca hay una casa. Hay varias cosas allá, varias edificaciones. Esa es la idea. Vienen los ríos y soplan los vientos. Ahí está eso. Cuando uno tiene verdadera fe, uno pone su confianza en el Señor a través de la palabra de Dios. Y el tener esa confianza en el Señor, soplan los vientos, vienen los ríos. Es decir, viene la pandemia, viene la escasez, viene, por ejemplo, a veces puede venir el hambre, puede venir un problema físico de salud, puede venir, pero como estás fundamentado en la roca, ni siquiera te mueves, ni siquiera te da para que te pares. Quédate sentado, sigue confiando. ¿Por qué? Porque es que yo creo en la roca de la eternidad, la roca inamovible, y ese es nuestro Dios. Entonces, la verdadera fe te da el cimiento es Cristo, te pone en el cimiento correcto, y el cimiento correcto es tan firme, es más firme que el mundo. Todo lo que vemos en el mundo es movible. Cuando el mundo se acabe, quedará lo que es inconmovible. Eso lo dice el libro de Hebreos. Y nosotros tenemos fe en las cosas y en las personas inconmovibles. Por ejemplo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. También lo dice Hebreos. El Espíritu Santo es el mismo que se movía en las aguas cuando Dios estaba creando al mundo y él se movía en las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Es el mismo que hoy se mueve en tu corazón, el mismo. Y así como él embelleció la creación con todo eso, así es ese es el que te embellece a ti y el que te fortalece en la fe y el que te da los argumentos para que tengas fe y para que vivas por ella, para que te dejes guiar, para que creas lo que Dios te dice que creas y lo hagas, para que resultes salvo en el final, después de guardar la fe. ¿Se acuerdan que hemos leído eso del apóstol Pablo en el libro de Timoteo? Dice, he guardado la fe. Eso lo dice Pablo a Timoteo cuando está por terminar ya su carrera. Una cosa que dice Pablo es, he guardado la fe. ¿Qué significa? Me he mantenido en los parámetros y las enseñanzas de Dios. No me he salido de allí. He guardado la fe, he acabado la carrera, he peleado la batalla. Y lo mismo debe pasar contigo y conmigo. La fe verdadera, hermanos, no es una falacia.
no es un cuento chino, no es carreta de paisas, permítame decirlo así. La fe verdadera está sustentada en la inquebrantable palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros creíamos por lo regular cualquier cosa, cualquier viento de doctrina. Cuando la Biblia habla de un viento de doctrina, es porque, por ejemplo, el viento, usted en un momento lo siente y ya no lo siente y al rato vuelve y lo siente y vientos, simplemente van y vienen y ya. ¿De dónde vino eso? ¿Para dónde va eso? Ni se sabe, eso ni se sabe. Así son los vientos de doctrina. No son seguros. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios está sustentada por aquel que está sentado en el trono gobernando el universo, Dios. Usted es capaz de ver a Dios por la fe sentado en el trono. La palabra nos habla de eso. No lo estamos viendo con estos ojos, pero yo sí sé dónde está Dios. Está en el cielo, sentado en su trono. Y que se caiga todo lo que esté flojo, pero Dios sigue estando en su trono. Y yo sigo creyendo en él. Punto. ¿Sí? La fe está sustentada en la palabra de Dios. En el libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, ¿con qué? Con estos ojos. Pero con la fe sí se ve. Con la fe sí se ve. En el mismo Hebreos, en el capítulo 11, hablando de Moisés, dice que él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo pudo Moisés entender cosas de Dios o entender la existencia de Dios? Porque están diciendo que Moisés era un hombre que estaba como viendo al invisible, como si lo estuvieras viendo ahí contigo. Por la fe. Es la fe la que hizo que Moisés viera lo que con los ojos de la carne no se puede ver y no se puede palpar y no se puede entender. Pero eso es así, así tiene que quedarse, porque la fe no tiene nada que ver con lo material. La fe que Dios quiere producir en el corazón de los hombres está basada en las escrituras, no en lo que se ve. Jamás. Jamás, jamás. Por eso uno ve en los antiguos, los del capítulo 11 de Hebreos que hemos hablado y estudiado, que a pesar de las circunstancias, ellos se mantuvieron creyendo, porque no estaban con su fe puesta en lo que estaban viendo, sino en lo que no estaban viendo, con los ojos carnales, pero lo que con la fe sí pudieron ver. En el libro de Hebreos, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 11. Leamos a Hebreos capítulo 11. Noten esto. Versículo 13. Conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Note lo que dice de los antiguos. Dice en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, mire la palabra que usa, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿En dónde estaban los ojos de los antiguos? No en lo terrenal. Abraham no puso los ojos en lo terrenal.
Si hubiera hecho eso, había tenido tiempo de devolverse a la tierra de donde Dios le dijo que saliera. O cualquiera de los otros, Noé, por ejemplo, o José, o Moisés. Ellos no tenían la mira en lo terrenal, sino en lo que no se ve con los ojos de la carne, pero sí se puede ver y saludar con los ojos de la fe, creyendo en Dios. Es tan sencillo como esto. Yo no sé si suena extraño que diga tan sencillo, pero cuando hay fe es sencillo. ¿Cree usted que Dios existe? Yo sé que sí. ¿Ha visto usted a Dios? Yo sé que no. Pero por la fe sí. Por la fe usted es capaz de orar ahorita. Cuando terminemos la reunión vamos a orar y vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, o Padre tú que reinas en las alturas. ¿Y cómo sabes tú que Él reina en las alturas? Pues por la fe. No necesito ni siquiera verlo. No tengo que verlo. Les pongo un ejemplo. Para nosotros creer en Dios no necesitamos un milagro. Por eso el mundo evangélico anda tan errado y tan equivocado. Porque la verdad ellos dicen creer, pero no tienen fe, porque ellos piden señales. Necesito ver el milagro, que se sane este. ¿Y si no se sana qué? Nosotros oramos. Por todos los que oramos, ¿se han sanado? No. ¿Cambia eso mi fe? No. ¿Por qué no? Porque mi fe no está sujeta a que fulano se sane. Y no debe estar sujeta a eso. Mi fe está sujeta a la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Mi fe está sujeta a lo que Dios dice, no a lo que yo vea que Dios haga. Dios puede hacer de todo. Para Él no hay nada imposible. Pero si no hace algo, mi fe no va a cambiar. Que no se paró mi abuela. Eso no le hace nada a mi fe. Yo sigo creyendo en Dios. Yo oré por ella con toda la fe. El que Dios no la haya sanado no quiere decir que Él no exista. Quiere decir que a mi abuela tal vez le llegó el tiempo de partir. Está establecido para el hombre que muera una vez. Punto. Por más que ores por alguien, a la final es un mortal. Puede morirse. Tan sencillo como eso. ¿Sí me hago entender? ¿Que Dios sana? Claro que sí, lo hemos visto todos los días. Por ahí anda nuestro hermano Pedro muy contento, dándole gracias a Dios. Y ese estuvo al borde de la pelona, de la muerte. Aquí en Colombia le decimos a la muerte la pelona. Dios lo salvó. La fe verdadera, hermanos, no necesita ver nada. Simplemente cree. Y no es que crea porque es una fe ciega. No, 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 no. En el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Noten, la fe es tan grande que es algo que hace que la gente ande por ella, porque por fe andamos. Andar significa vivir, significa hacer, y la vida de nosotros los hombres está llena de cosas que tenemos que hacer. Trabajos materiales, asuntos del hogar, asuntos como padres, asuntos como hijos, asuntos como jefes, asuntos como empleados, asuntos del gobierno, de todo hay. Y aquí dice, el apóstol Pablo dice, porque por fe andamos. ¿Cómo es posible andar así? No es porque la fe sea algo que no es capaz de enseñar o que no haya en ella una enseñanza, es más bien porque existe una enseñanza en ella que nos hace andar, que nos hace caminar. Y lo que hay, lo que sustenta nuestra fe, porque nuestra fe está puesta en la palabra de Dios, entonces lo que sustenta la fe que tenemos
es la verdadera palabra de Dios que nos ha dicho lo que hay que creer y lo que hay que obedecer. Cuando dice que andamos por fe, no es porque andamos así como, no, yo tengo mucha fe. No. Andamos por fe, andamos mirando los mandamientos de Dios aquí. En el libro de Efesios, la Biblia dice, no, por tanto no seáis insensatos, sino cual sea la voluntad del Señor. En el capítulo 5, creo que es el versículo 17. Al que tiene fe, lo que necesita es ser entendido de qué es lo que Dios manda. El proceso de la fe es oír a Dios y creer. Eso fue lo que pasó con Noé. Noé creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Entonces, ¿cómo obraron? Por fe. ¿Pero qué produjo la fe? La palabra de Dios la produjo. Dios les dijo qué hacer. Hazte un arca. Vete de tu tierra. Ahí está la palabra de Dios. Y la palabra da mandamiento. Vete de tu tierra. Si lo haces, tienes fe porque estás creyendo lo que Dios te dijo. Pero no es una fe ciega. Es una fe en lo que Dios dice que se haga, por aquello que Dios dice que se haga y cuando Dios dice que se haga. Es la cosa más segura que hay. Es la cosa más comprobable porque es por la palabra de Dios. No es por patrañas. No es por cuentos chinos. Es Dios dijo eso. Y en lo que Dios dice hay una cosa también muy interesante. Y es que lo que Dios dice, usted puede comprobarlo. Le pongo un ejemplo. Usted ve que todos los hombres mueren, ¿sí o no? En toda parte. El mundo está lleno de gente que hemos enterrado. La Biblia dice, allá en Génesis, le dice Dios a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Y en la historia nos damos cuenta que Adán murió a los 900 y tantos años. Y luego Hebreos dice, está establecido para el hombre que muera una vez y después de eso el juicio. ¿Es eso verdad? Claro. Yo tengo en mi casa un poco de muertos. Hace poquito enterramos uno, hace como 3 años enterré a un hermano. Ahí se cumple la palabra. Está establecido para el hombre que muera una vez. ¿Por qué? Por lo que sea, porque el hombre se muere por lo que sea a veces. Pero ahí se cumple la palabra. Es verdad lo que Dios dice. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que la vida del hombre es como un vapor. Así es. ¿Cuánto duramos? ¿Qué quedó de los antiguos? Fueron un vapor, fueron una sombra. ¿Dónde está mi papá? Fue una sombra. ¿Y qué soy yo? Otra sombra. La palabra de Dios es veraz. Se puede comprobar. El mandato. Usted puede decir, Dios dice tal cosa. ¿Es cierto o no? Vamos a mirar. Cuando la Biblia dice, porque por fe andamos, entonces luego vamos a Romanos 10:17 y dice que la fe viene por el oír. Entonces, cuando dice acá que por fe andamos andamos basados en aquello que hemos oído de nuestro Dios. Y lo que hemos oído ha producido lo que creemos. Y entonces ahora vivimos en base a lo que creemos, que es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Esa es la fe. Lo que creo está sustentado por la palabra de Dios. Y así debe ser. Miren ustedes. En el libro de Colosenses, capítulo
3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Si algo se hace en el reino de los cielos, tiene que ser hecho de acuerdo a la fe o de acuerdo a lo establecido por Dios, que sería lo mismo. Lo que pasa es que hay que tener el cuidado de que se mire lo que Dios dice, porque como en el mundo hay tantas clases de fe, entonces alguien pudiera decir, yo estoy haciendo esto con mucha fe. Así hay gente que hace cosas en el mundo. Yo le estoy poniendo mucha fe a lo que estoy haciendo. Yo creo de todo corazón, pero no estás basado, lo que estás haciendo no está sustentado en lo que Dios dice. Estás haciendo algo que tú te crees, que tú te inventaste o que alguien se inventó, una tradición de un pueblo, un mandamiento de hombre. Eso no es lo que Dios quiere, porque de ahí no resulta la salvación. Pero cuando la fe que tú tienes es el producto de haber escuchado la palabra de Dios, pasará lo que leemos en Primera de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que va a pasar, porque estás creyendo hasta el final en Dios. Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, que creamos en el Señor Jesucristo, usted puede comprobar las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo explicó Pablo o Pedro a los judíos por qué debían creer en Cristo? Desde las profecías del Antiguo Pacto, él les explicó, los apóstoles explicaron quién es este Jesús. Y las muertes, sepultura y su resurrección son prueba fehaciente también. Y ese es el testimonio de las Escrituras. Y en las Escrituras está el testimonio de aquellos a quienes Dios les concedió el privilegio de vivir con Él, de verlo crucificado y de verlo resucitado. ¿Sí? Todo eso también es comprobable. Cuando la Biblia nos dice que creamos en Cristo, es porque hay evidencia, porque la fe no es una fe basada en, permítanme la palabra, en tonterías. La fe está basada en la palabra de Dios, siempre, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ejemplo. Nosotros predicamos el bautismo. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, eso no me lo inventé yo. Cuando yo le predico el bautismo a alguien y ese alguien cree, ¿me está creyendo a mí? No. Está creyendo en la palabra de Dios. Y es lo que dice Dios. En el libro de Primera de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que cuando estaba en Corinto predicando, no se puso a hablar palabras de sabiduría humana, sino que se propuso no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en las cosas de los hombres. Vamos a mirar eso. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí notan eso? Para que nuestra fe no esté, para que vuestra fe no esté, la palabra que usa el apóstol es fundada. Es como establecida, ponerle un cimiento. ¿En dónde está tu fe? En un cimiento. ¿Cuál es el cimiento? La palabra eterna del Dios vivo. Ese es el cimiento de nuestra fe.
la palabra de Dios. Libre de toda contaminación. Quiero decir con esto, libre de toda idea humana, libre de todo concepto. Aquí no se vale mi opinión ni la tuya, ni la de un grupo, ni la de un país, ni la del mundo. No sirve, eso sería falso. Eso produce una fe falsa, endemoniada. Para la perdición la producen las doctrinas humanas y del diablo. Pero la palabra producida, la fe producida por la palabra de Dios hace que vivas de una manera que agradas a Dios y hace que al vivir de esa manera obtengas la vida eterna. Porque con la verdadera fe producida por la palabra, obedeces. Y al obedecer sales aprobado. Lo que leíamos en Hebreos 11, 1 y 2. Los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Porque creyeron la palabra de Dios, su fe se sustentó allí y obedecieron. Es lo mismo contigo. ¿Cómo vas a vencer el mundo? Creyéndole al Señor, creyendo en Jesucristo, creyéndole a Cristo. Así vences el mundo, haciendo lo que Dios dice, viviendo por fe, viviendo con una fe que está sujeta a lo que Dios dice. Que el Señor los bendiga, hermanos.